Buenos días, compañeros, licenciado. A mi grupo le tocó estudiar la sociedad anónima y empezaremos con su reseña histórica por todos sus componentes de la historia. El tema de los antecedentes históricos de la sociedad anónima ha sido un tanto confuso, ya que varios autores consideran que ésta tiene distintos orígenes. Por ejemplo, hay quienes establecen que éste se encuentra en el derecho romano. Para otros, surge con la aparición del Banco de San Jorge en Italia. Y por último, hay quienes establecen que los primeros indicios se encuentran en las compañías comerciales que surgieron en Europa. Indudablemente, el origen de la sociedad anónima hay que situarlo en la Edad Media. La Edad Media representó sus comienzos, la declinación del comercio más aguda que haya conocido la historia del universo. Pero una vez que se supera esta crisis mercantil, el intercambio resurgió como un impulso indescriptible. Después nació la burguesía comercial, clase que en ese entonces era impulsadora de reformas sociales y económicas. La sociedad anónima surge en un campo propicio de desarrollo mercantil, de existencia de capital, de productos, de transacciones comerciales y de acumulación en manos de los grupos sociales que constituyeron la historia del marco histórico de la sociedad anónima. ¿Cómo se constituye una sociedad anónima? La sociedad anónima, desde el año 2018, solo se necesita aportar un capital de 200 quetzales ante el Registro Mercantil de Guatemala para crear una sociedad anónima. Esto le proveerá de una patente de comercio, la cual sirve como un permiso ante el gobierno para poder operar y de esta forma vender servicios o productos. Y su base legal. La base legal de la sociedad anónima se encuentra regulada en el Código de Comercio, en el artículo 15, que es el régimen legal y comunicación de las sociedades mercantiles, y de ahí en el capítulo 6 de la sociedad anónima, que está desde el artículo 86 hasta el artículo 98. Muchas gracias, compañeros y licenciado. Las sociedades anónimas yo se las voy a definir. Esta se encuentra regulada en el artículo número 86 del Código de Comercio, la cual dice que una sociedad anónima es la que tiene el capital dividido y esta está representada por acciones. La responsabilidad de cada socio o accionista está limitada al pago de dichas acciones que éste hubiera suscrito. De este precepto podemos inferir que la sociedad anónima es una sociedad mercantil de carácter capitalista. Esta se identifica con denominación. Esto quiere decir que tiene un capital dividido representado por títulos llamados acciones y los socios limitan su responsabilidad hasta que el monto total de las acciones son de su propiedad. Con relación a este tema, el maestro escribano Bellido señaló lo siguiente, lo cual dice que una sociedad anónima es una organización corporativa estable y permanente, en la que la continuidad de esta sociedad está por encima de las contingencias de las personas que la componen. Estas a lo largo de la vida de la empresa pueden ir cambiando y de hecho cambian de continuo sin que por ello la sociedad sufra alguna transformación. El concepto de la sociedad anónima viene dado de sus características, entre las que cabe destacar las siguientes. Número 1, una sociedad capitalista. Número 2, es una sociedad en la que todo el capital ha de estar dividido necesariamente en partes, que se denominan acciones y que son las que confirman a su título la condición del socio. Y número 3, es una sociedad de acciones con responsabilidad limitada, en la que el socio se obliga a entregar el importante de las acciones suscritas, respondiendo frente a la sociedad del incumplimiento, pero tiene responsabilidad personal a ninguna clase por las cuales las deudas que contraiga esta empresa. Esto quiere decir que por lo tanto los acreedores de cualquier sociedad anónima no pueden dirigirse a ningún caso en contra de socios por los que tengan alguna deuda o no satisfagan la deuda.
Ahora bien, entrando un poco a lo que es la doctrina, esta sociedad tiene la teoría de la realidad. ¿Qué dice esta teoría? Que la relación jurídica en las sociedades mercantiles se da desde el momento en que se origina el concepto de esta sociedad, debidamente reconocida al momento de su inscripción y autorización de la misma, y desde que la responsabilidad de los socios se encuentra limitada al monto de sus aportaciones y las condiciones que se asumen bajo este concepto. Esto le permite la creación de una persona jurídica que tiene el rol de sujeto de derecho, asegurando de esta forma la igualdad de ley que la permita o designe. También podemos encontrar lo que es su naturaleza, lo cual dice que la teoría de la naturaleza es de la sociedad, en este caso la sociedad anónima, se considera como contractual, toda vez que también se considera un contrato establecido entre la escritura constitutiva. También podemos decir que entra la legalidad. Esto quiere decir que lo pone en primer lugar, ya que se rige por las estipulaciones de la escritura social, y en segundo lugar por las disposiciones del Código de Comercio. Y esta es una breve explicación de todo lo que es una sociedad anónima, tomando en cuenta su definición y un poco de lo que es la doctrina. Buenas tardes, licenciado y compañeros. En esta oportunidad les voy a explicar lo que es una escritura de sociedad anónima. Como primer punto, sabemos que encontramos lo que es el encabezado. En esta escritura tenemos lo que es el lugar y la fecha. Seguidamente, el color verde, encontramos lo que es la comparencia, es decir, quiénes van a formar parte de esta sociedad. En este caso, tenemos a Juan, Pedro y Rodrigo con todos sus datos de identificación personal. Seguidamente, encontramos lo que es la naturaleza, denominación y domicilio. Como sabemos, la sociedad anónima se conforma o se identifica con una denominación. ¿Cuál es esta denominación de esta sociedad anónima? Se denomina Trasgar Sociedad Anónima, como nombre comercial Repuestos de Oriente. Acá encontramos también lo que es su domicilio. Seguidamente tenemos el objeto. El objeto de la sociedad lo encontramos establecido en el artículo de nuestro Código de Comercio, en el artículo 87. En el párrafo número 2 dice, la denominación podrá contener el nombre de un socio fundador o los apellidos de dos o más de ellos, pero en este caso deberá igualmente incluirse la designación del objeto principal de la sociedad. En este caso, vemos que dentro de esta escritura nos hace mención de diferentes producciones o elaboraciones a los que se va a dedicar esta sociedad anónima. Mencionaremos o leeremos uno de estos dos, que sería la participación en actividades relacionadas con producción industrial y comercial de bebidas, alimentos, cualquier clase de materia prima y cosméticos, la distribución, importación, exportación, transformación y compraventa y venta de toda clase de productos de lícito comercio. Es decir, tiene indefinidamente acciones a las que ella se quiere someter a realizar. Entonces dice, es entendido que la numeración anterior no tendrá carácter limitativo. En la tercera tenemos lo que es el capital autorizado, suscrito y pagado, el cual lo encontramos regulado en el artículo 88. Esa es la suma máxima que la sociedad puede emitir en acciones sin necesidad de formalizar un aumento de capital. En este caso es de 490,000 quetzales. Seguidamente tenemos lo que son las acciones. Todas las acciones son del mismo valor nominal y confieren a sus titulares los mismos derechos sin que existan preferencias entre ellas. Las acciones, como bien sabemos, es el capital que cada socio va a
dar a la sociedad. A veces no solo puede ser capital, ¿verdad? También pueden ser otras aportaciones en especie. En este caso, tenemos en el artículo número 94 que nos habla acerca de las aportaciones no dinerarias, que pueden consistir en patentes de invención, estudios de prefactibilidad y factibilidad, entre otros. Pero en este caso, la sociedad aporta capital. Seguidamente, acá nos habla de un voto. El voto dice que cada acción confiere derecho a un voto a su tenedor. Es decir, si coloca 2 acciones, va a tener más votos. Seguidamente, tenemos lo que son los accionistas. La sociedad reconocerá como accionistas a los legítimos titulares de cada acción, siempre y cuando estén inscritos en el registro de accionistas. Seguidamente, vemos que estas acciones les confieren derechos a estos participantes de la sociedad, en este caso, participar en el reparto de las utilidades sociales y del patrimonio resultante de la liquidación, el derecho preferente de suscripción de la emisión de nuevas acciones, y vemos que menciona varios derechos, pero no vamos a leerlos todos. Seguidamente, encontramos en la sexta el derecho de preferente de suscripción. Bien, acá en resumidas palabras, en el artículo 105 nos menciona los siguientes derechos para los accionistas. El de participar en el reparto de las utilidades social y del patrimonio resultante de la liquidación, el derecho preferente de su suscripción en la emisión de nuevas acciones, el de votar en las asambleas. Estos derechos se ejercitarán de acuerdo con la disposición del Código de Comercio, perdón. En la séptima tenemos lo que son los llamamientos, que corresponde a quien al órgano de administración hacer los llamamientos para el pago de las respectivas acciones suscritas, los que serán de acuerdo a las necesidades de la sociedad. Luego tenemos de los títulos de acciones. Los títulos de acciones los encontramos regulados en el artículo 107. Estos deben contener por lo menos lo que son la denominación, el domicilio y duración de la sociedad. También la fecha de la escritura constitutiva, lugar de su otorgamiento, el nombre del titular de la acción, si son nominativas, el monto del capital social autorizado, el valor nominal, los derechos y las obligaciones de los particulares, la firma de los administradores, entre otras, ¿verdad? Luego tenemos lo que son la transferencia de acciones. Esta se efectuará mediante lo que es el endoso y se deberá inscribir en el registro de accionistas de la sociedad. Es decir, la sociedad debe llevar un registro de acciones que, según el artículo 125 del Código de Comercio, lo estipula así. Vamos a dar lectura. Dice: registro de acciones nominativas y de certificados provisionales. Las sociedades llevarán un registro de las acciones nominativas y de los certificados provisionales emitidos, el cual contendrá toda la información de lo que es la sociedad. Luego tenemos lo que son los órganos. Los órganos están compuestos, en primer lugar, por la Asamblea General de Accionistas. La Asamblea General de Accionistas ya sabemos que son los socios. Son los socios, por ejemplo, acá en esa escritura habían 3 socios. Ellos forman lo que es la Asamblea General de Accionistas. Luego tenemos el órgano de administración, que es elegido por la Asamblea General de Accionistas, la gerencia y el órgano de fiscalización. Luego tenemos la 10ª de la Asamblea Ordinaria. La Asamblea Ordinaria se reunirá por lo menos una vez al año dentro de los 4 meses, ¿sí? Y que van a traer a discutir diferentes temas que los encontramos regulados en el artículo 134, discutir, aprobar o improbar el estado de pérdidas y ganancias, el balance general y el informe de la administración y, en su caso, del órgano de fiscalización. Nombrar y remover al administrador único y al órgano de fiscalización.
Conocer y resolver acerca del proyecto de distribución de utilidades, conocer y resolver los asuntos que concretamente le señale la escritura. Seguidamente tenemos la asamblea extraordinaria. Esta va a reunirse para tratar cualquier tema de los asuntos siguientes, por ejemplo, de la modificación de la escritura, creación de acciones de voto limitada, la adquisición de acciones de la misma sociedad, aumentar o disminuir el valor nominal de las acciones, cualquier otro asunto para el que sea convocada esta asamblea extraordinaria. ¿Cuándo se va a poder reunir esta asamblea extraordinaria? Ya vimos que la ordinaria es anualmente, pero esta extraordinaria dice en el artículo 134 que podrán reunirse en cualquier tiempo. Luego tenemos lo que es la Asamblea General. La Asamblea General la encontramos en el artículo 132. Esta, obviamente, ya lo mencioné, está formada por todos los accionistas legalmente convocados. El lugar, seguidamente tenemos el lugar, es decir, ¿dónde van a poder celebrar? En este caso, en la sede de la sociedad o en un lugar diferente, lo estipula esta escritura, siempre y cuando se convoquen a todos los socios para que puedan participar y asimismo poder votar en las asambleas generales, ¿verdad? También se puede hacer por cualquier medio de mecanismo, por facilidad, así por ejemplo, de videollamadas o, por ejemplo, en este caso, Zoom, Meet, alguna facilidad de audiovisual que tengamos. Las asambleas generales totalitarias es otra clasificación que la encontramos regulada en el artículo 156 de nuestro Código de Comercio. Acá en este caso, esta también se puede reunir en cualquier tiempo, pero esta tiene una cualidad importante que las demás no tienen. En este caso, las demás tienen que hacer una convocatoria, pero la asamblea totalitaria no. Aquí no es necesario una convocatoria previa. Acá se los voy a poder iluminar. Y en el artículo 156 así lo estipulan. Y en este caso, ¿quiénes van a poder participar? Pues los titulares de acciones nominativas que aparezcan inscritos en el registro de acciones. Luego hablamos de lo que es el quórum y la mayoría. Para que una asamblea ordinaria o extraordinaria se considere reunida, deberá estar representada en la misma físicamente por medio de comunicaciones a distancia, como les decía, por lo menos en el 75% de las acciones con el derecho a voto. En el caso de la asamblea ordinaria, las resoluciones que se tomen en dicha reunión necesitan el voto favorable de la mayoría que se tomen en dicha reunión. En el caso de las asambleas extraordinarias, dice que solo es necesario el voto del 60%. Los accionistas, algo muy importante, es que pueden hacerse representar en la asamblea por medio de otra persona. Sea o no accionista, no importa, que acá lo estipula. Luego dice, nos habla acerca de las resoluciones y actas, que son básicamente las que se adoptan dentro de la asamblea, ya sea que todos los accionistas todos los accionistas de la sociedad hayan o no concurrido, y aunque hubieran votado en contra, las asambleas serán presididas por el administrador único, según el caso, y actuará como secretario. Y por último tenemos el órgano de administración. La dirección de los negocios sociales y la administración de la sociedad corresponderá a un administrador único, quien será electo por quién, por la asamblea ordinaria anual. Dice que durarán sus funciones 3 años, ¿sí? Y hasta que su sucesor tome posesión del cargo y podrá ser reelecto indefinidamente. Para ser electo administrador no se requiere tener la calidad de accionista, punto muy importante. El administrador único puede ser removido en los casos y en la forma que establece la ley. Las resoluciones del órgano de administración se consignarán en el libro de actas respectivo y las actas serán firmadas por
el administrador único. En este caso, en el artículo 164 nos dice, el administrador único o el consejo de administración, en su caso, tendrá la representación legal de la sociedad en juicio y fuera de él, y el uso de la razón social, a menos que otra cosa disponga la escritura constitutiva. El Consejo de Administración podrá otorgar poderes a nombre de la sociedad, pero el administrador único podrá hacerlo solamente si estuviera facultado para ello por la escritura social o por la Asamblea General. Esto ha sido todo por mi parte. Mi siguiente compañera les va a seguir explicando acerca de esta escritura.